Ortopedia y especialmente la Sociedad de Traumatología del Norte. Queremos darle las gracias, Carlos, por esa charla. Hoy vamos a hablar nosotros, pues hay mucho que decir y tanto que hacer por una patología que es sarcoma. Ya Carlos habló de la parte ósea, pues hoy me corresponde hablarles sobre la parte de sarcoma o del tejido blando. Cuando hablamos de sarcoma viene de la palabra sarco, que significa sarco, es carne y oma es tumor. Pero la palabra sarcoma es sinónimo de malignidad, es decir, es sinónimo de enfermedad metastásica. La charla mía va encaminada a que muchas veces subvaloramos esta masa que ustedes están viendo en la diapositiva y decimos, no, voy a hacer una revisión de cadera y después voy a hacer un lipomita. Señores, ahí es donde está el error. El error radica en que muchas veces subdiagnosticamos estas masas y cuando están en ese estadio, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, definitivamente el paciente no hay más nada que hacer sino que realizar una amputación. Pues bien, ya se dijo y se habló bastante sobre el manejo de la parte ósea. Y en la parte de tejido blando es lo mismo, es decir, nosotros lo que queremos es preservar la vida en el paciente, preservar la funcionabilidad, y ahí va la respuesta para el doctor Severini. ¿Hasta cuándo? Hombre, si la extremidad no es funcional, Carlos, hay que amputar. Y eso no es para nosotros un fracaso, es una curabilidad en el paciente. Y lo que queremos en el manejo de esto, en la parte de oncología, es evitar las recidivas en ello. Pues bien, yendo a la parte de sarcoma, les traigo este cuadro que ustedes ven allí, donde nos dice de dónde salen, de dónde vienen, y son genéticos. Miren, vienen del mesodermo, la gran mayoría de los tumores que vemos nosotros a diario, de la parte de los sarcomas. Le sigue el neuroectodermo y obviamente no es la parte epitelial. Son de diseminación hematógena y eso ténganlo presente. Los tumores sarcomatosos son de tipo hematógena, excepto, obviamente, como toda regla tiene su excepción, el sarcoma sinovial, el Kleckser sarcoma, el rhabdomyosarcoma, que eso es otro tema para hablar nosotros. El órgano blanco es el pulmón. Ojo, el órgano blanco es el pulmón. De allí que hace parte del estudio de estratificación de los tumores de tejidos blancos. El 1% de cánceres en los Estados Unidos corresponde a esto, de muerte, de presentación, y la relación hombre-mujer es más frecuente en hombres que en mujeres, relación 2:1 y más en adultos mayores. La extremidad inferior corresponde a un 39%, el 16% a la extremidad superior, y así ustedes lo pueden ver hasta llegar a la parte visceral. Quiero que sepamos esto muy claro, son asintomáticos. El tumor de tejido blando, los sarcomas no duelen, excepto que sea un sarcoma de nervio. De lo contrario, no duelen. Y muchas veces se nos presentan ya en el estadio como está a la derecha, que es lo que nosotros no queremos. La mortalidad es del 1% en centros especializados. O sea, cuando no estamos en un equipo multidisciplinario, voy a repetir muchas veces, ese porcentaje nos va a aumentar. Por eso de ahí el centro de referencia es importantísimo. Y esta diapositiva de la Academia Americana nos muestra todas las alteraciones genéticas que ustedes pueden ver allí. Y hoy la tecnología de punta va encaminada a los manejos no solo de quimioterapia, sino al manejo genético. En el simposio de ISOL, en el congreso de ISOL que tuvimos en Grecia, se habló un día de esto, de una tarde sobre las alternativas de manejo genético, y para allá va la medicina. Otras, las radiaciones ionizantes, partes inmunológicas, algunos el virus del Epstein-Barr. Y miren la clasificación, no ha variado. O sea, la clasificación histológica de los sarcomas es, si son buenos, los tumores benignos, los sarcomas, dependiendo el tipo de tumor que forma, es decir, si son de grasa, si son vasculares. Es decir, el tejido histológico que más se encuentre presente, allí estamos hablando nosotros de la parte de la histología. Y no ha cambiado. ¿Cuáles son los sarcomas que más se nos presentan a nosotros los adultos? El sarcoma promórfico antes se llamaba histiocytoma fibroso maligno. El liposarcoma constituye un 15%, y esta estadística que la da la Academia Americana nos muestra el sarcoma sinovial un 7%. Pero en nosotros, esta casuística está más invertida, más a favor del sarcoma sinovial y el leiomyosarcoma bajo. El rhabdomyosarcoma es para niños, y el tumor de nervio periférico tenemos bastante en la ciudad de Barranquilla.
El diagnóstico clínico, imagenológico, les dije, y aquí un estudio comparativo, nuevamente de la Academia Americana, donde lo más importante, señores, es esto, el crecimiento del tumor. Ojo con el paciente que en 3 meses le crece una tumoración. Ojo, ese es lo más patognomónico entre los demás. Es decir, si es subfacial, si es dura, si el paciente definitivamente crece rápidamente y tiene circulación colateral. Una prueba sencilla que podemos hacer en el consultorio, fíjense si transilumina o no. Si transilumina es quístico y puede llevarnos a pensar que es una lesión benigna. Y si es subfacial, puede llevarnos y es lo más seguro que es una lesión maligna. ¿Ok? ¿Qué estudios hacemos en estos pacientes? Y les recalco el número 7, la biopsia. Muchos auditores nos dicen, hey, para agilizar, hagamos la biopsia. Señores, error, error. Vamos siempre de lo más simple a lo más complejo, desde una ecografía hasta lo último una biopsia y los exámenes de inmunohistoquímica. Y es aquí como la ecografía nos sirve para saber si es quístico o sólido. Es decir, la masa sólida nos da tendencia más a la malignidad. Nunca, y ahí va la respuesta para Jaime, ¿no? Nosotros no omitimos la radiografía, y tú lo sabes. Las radiografías siempre están hechas en pacientes y en toda la ortopedia. Es el alma de nosotros, es el fonendoscopio de nosotros. Y cuando, ojo con las calcificaciones desorganizadas. Una calcificación desorganizada nos puede hacer pensar en un sarcoma sinovial, en un sarcoma pleomórfico, en un osteosarcoma extraesquelético, y esto sí hay que tenerlo presente. Entonces, no es normal porque hay patologías que calcifican, como la miositis osificante, y podríamos llevarnos toda la noche hablando en esto, como la condromatosis, como los hemangiomas, que son tumores benignos. Témale a las calcificaciones desordenadas. Gold estándar, la resonancia magnética contrastada. La resonancia magnética nos va a determinar, es el gold estándar para los tumores de tejido blando. Nos dice por dónde va, y la radiografía que ustedes ven ahí al lado, ven la gran captación de la lesión a nivel del tejido, lo cual nos puede estar haciendo pensar que ese paciente tiene un tumor maligno. Entonces la resonancia magnética es el gold estándar. ¿Y por qué no podemos hacerla, como dicen los auditores, la biopsia y después la resonancia? Señores, porque no vamos a identificar el edema perilesional. No vamos a identificar, se nos va a extorsionar todo y no podemos clasificar. No podemos clasificar, y lo dice nuevamente la Academia Americana. Esto es un ejemplo que podemos ver las imágenes malignas y su intensas en T1, muy heterogénea con el medio de contraste en T2 y muy hiperintensa, lo cual esto nos hace pensar que este paciente tiene una tumoración maligna. Hacemos siempre en los pacientes, después del examen clínico, la resonancia, le hacemos la tomografía porque es el que nos va a dar el diagnóstico de estadificación, porque el órgano blanco del pulmón. En esta diapositiva les muestro el angioTAC. Nosotros tenemos establecido nuestro servicio, de los cuales están los compañeros aquí escuchando, que paciente que presente una masa alrededor de la zona apopíctea, en la zona inguinal y nuestro vascular, que fue invitado el día de hoy, que hace parte del equipo, lo mismo que los oncólogos que los invité, espero que estén allí. El angioTAC es parte fundamental en zonas de difícil acceso, porque nos ayuda a planear. Como pueden ver en esta diapositiva, en la derecha, aquí no ganamos nada haciendo una cirugía de salvamento de extremidad donde no hay flujo. Entonces, en este momento, entramos a concertar con el vascular y pensamos, ¿podemos puentearlo o no puentearlo? O nos vamos directo con una amputación, porque este es el gol estándar para nosotros y el tiempo es valioso. Y es por eso que siempre insistiremos que es un equipo, definitivamente. Entonces, es el angioTAC. El TAC, esta radiografía que usted ve a la izquierda es un TAC que tiene un compromiso óseo. Eso no es lo ideal o lo usual. Lo normal es que cuando un tumor óseo se va a tejidos blandos. Pero cuando un tejido blando hace esto, muchachos, y se come todo el hueso, esto es catastrófico porque el tumor es agresivo. En la derecha podemos ver una reconstrucción que hicimos donde el paciente tenía un liposarcoma mixoide, que es el tumor que más se va a hueso, y en esos casos allí hacemos un estudio que se llama gamografía, y pusimos un espaciador. Obviamente no le pusimos al injerto porque son pacientes que van a ser sometidos a radioterapia. Y la radioterapia con el injerto es sinónimo de infección. Y la infección nos puede llevar a una amputación del paciente. Estos son los escenarios que se nos presentan. Entonces, no es que le hagamos gamografía a todos, no señor. Si sospechamos que el paciente tiene un liposarcoma mixoide, lo hacemos, si no, no. Si sospechamos que el paciente tiene una recidiva, nuevamente el PET escáner en la zona, o si vemos que el tumor está muy en contacto con la cortical, hacemos
este tipo de estudios para hacer el metabolismo del tumor. Y eso lo hacemos de rutina. La biopsia, paro aquí. Y es importante, hemos tenido todavía, ustedes creen que no, pero en la diapositiva de la derecha, la que tenemos más a la derecha, hemos tenido estas incisiones transversas sin ningún planeamiento. Muchas veces lo hace cirugía plástica y nosotros definitivamente esto no, en esta etapa no nos puede pasar. Por eso tenemos que nosotros diseminar toda esta serie de información para que sea colectiva y tomamos una decisión prácticamente unánime. Entonces, la biopsia nos determina el grado de malignidad, nos dice la pauta de tratamiento, lo que vamos a hacer nosotros, y debe ser incluida, como lo ven en la diapositiva de la derecha, y un 75 a un 85% nos da el diagnóstico. ¿A qué voy yo? Importante, muchachos, a veces ponemos biopsia de tejido blando. No, señor, el patólogo no es adivino, por eso es que tenemos que estar encadenados. Es decir, tenemos que concadenar al patólogo y decirle, le mando un paciente de tantos años con una lesión en tal parte. Le mandamos los estudios y le decimos, señor, estamos pensando en esto. Eso es la forma de interactuar en sarcomas. ¿Qué hacemos? ¿Abierta o cerrada? La hacemos cerrada. Utilizamos Turcut o Hamchi en algunos casos. Como tenemos ya el patólogo que más referimos nosotros, nos da un 75 o un 85% de posibilidad. Pero cuando la lesión es menos de 3 centímetros, la guía lo dicen, podría hacer una resección, sobre todo de entrada, si no es la lesión subfacial. Les recomiendo mejor que la tendencia es a biopsiar. Cuando no hay concordancia, el patólogo me dice, no es benigno, no es maligno, en ese caso, abrimos y tomamos otra muestra. Esa es la idea. Y la muestra siempre la tomamos más hacia la periferia porque en el centro es más necrótico. Y aquí nos dan los datos estadísticos nuevamente, estudios comparativos de la Academia Americana, donde nos dice, hombre, por aguja, ahí está. En la gran mayoría, hacémoslo con la aguja porque nos va a crear menos morbilidad. ¿Cuándo hacemos la biopsia excisional? En tumores menor de 3 centímetros que sean muy superficiales. Se reseca, se manda a patología. Y si la biopsia excisional, en caso de que volvamos a la biopsia excisional cuando las masas son menores de 3 centímetros y la biopsia incisional prácticamente la hacemos cuando no hay correlación, lo que les dije anteriormente. Y esto es lo que nos dice el EFOR. ¿Qué hacemos? Esto no es más, yo le estoy presentando todas las guías. Dice EFOR, señores, toda masa menor de 3 centímetros que usted cree que la puede resecar. Miren ustedes, menor de 2 centímetros ya están biopsiando. Si es benigno, lo observa, pero ¿a dónde terminan casi todas? Miren esto, en el centro de sarcoma, que está constituido por cirugía plástica, ortopedia oncológica, como lo pueden ver allí, oncología. Si este equipo no hace parte del sistema, no podemos obtener buenos resultados. Así de sencillo. Y mira lo que dice Mankin en el Journal de Women Joint Surgery, 1982, 20% más realizadas infecciones con cicatrizaciones. Miren los porcentajes. Y un 5% innecesaria. Por eso, planear, el que no planea, lo planea. Los marcadores inmunohistoquímicos, si está en nuestro oncólogo, no lo hacemos de rutina a menos que pues, tengamos dudas. Si hay dudas, lo mandamos y esto es lo que nos está marcando cuál es el tipo de tumor y a lo que más se asemeja. No ha cambiado la estratificación de sarcoma, sigue la American Joint Commission. No se compliquen aquí, lo único que deben saber es, si está en estadio 4 hay una metástasis. Si está en estadio 3 tiene compromiso ganglionar. Si está en estadio 3 son tumores grandes, voluminosos y el grado 2, 3, o sea, grados moderados o grados o pobremente. Estos tumores, los 1, son prácticamente tumores que son de bajo grado y no crecen más de 8 a 10 centímetros. Y esto lo tenemos y ahí lo presenta el ESMO. Es decir, no ha cambiado, seguimos con la misma clasificación. Y en este artículo del ESMO también nos presenta cuáles son los criterios de malignidad. Y miren lo último, cuando nosotros nos dicen que el tumor es grado 3, miren en la derecha, ven una cantidad de mitosis con un 50% de necrosis, pero la necrosis es más para los tumores que se le hacen neoadjuvancia con quimioterapia. Es decir, es importante que para nosotros nos den el índice de necrosis. Esta es condición sine qua non para tumores de tejido óseo, para tumores de tejido blando, porque un 95% de necrosis para nosotros definitivamente es un buen pronóstico hablando de tumores óseos, pero estamos hablando de tumores de tejido blando. Entonces, ¿qué ventaja tiene clasificar esto? Determinar el potencial de metástasis, si podemos o no operarlo y si podemos o no hacerle adyuvancia. Y vuelvo e insisto,
La cirugía, aquí voy a parar, es el fundamental pilar. Aquí el resto del 80% de los tratamientos para sarcoma es quirúrgico y lo que sigue es complementario. Con radio o quimioterapia ya les hablaré de uno con otro y tenemos que hablar el mismo idioma para poder tener óptimos resultados. Ya les expliqué quién era el grupo multidisciplinario. ¿Qué hacemos en el manejo quirúrgico? En el manejo quirúrgico nosotros fundamentalmente sabemos que es la base fundamental. La cirugía, miren esto, si no hacemos planeamiento, y lo dice, miren la guía de Oncology, 70% de fallas si usted no planifica. O sea que vamos directo a que ese paciente termina o sucumba a su enfermedad. El tipo más usado de resección es la amplia y no ha variado desde los años 80 con el doctor Enekin, ya se lo voy a mostrar. Nunca resecar un tumor incompleto, ese es nuestro objetivo. Nunca decir, no, voy a hacer para que me cierre la piel, nunca, nunca escatimar. ¿Saben por qué? Porque en el cierre de la piel de atención es una prácticamente indicación de que sus márgenes están mal hechos. Nunca incisiones transversas. Y esto es el artículo original del doctor Enekin, donde no ha variado. Este es el tipo de incisión que más utilizamos, la amplia. Constituye el 9% de recidivas, mientras que la radical, como pensarían ustedes, podría ser la mejor, nos da un índice más o menos hasta el 38%. De hecho, Carlos le presentó el estudio de Boston, donde amputarlo versus preservarlo era casi igual, y ahí tienen una de las explicaciones por qué. Y esto es viejo, miren, el principio de salvamento de extremidad, una diapositiva igual, y aquí el doctor Mankin en el año de 1934, uno de los pioneros en esto, ya definimos que una cirugía de salvamento no es que quede una extremidad para péndula, no es que quede una extremidad para nada, para espantar moscas, como yo digo, es una extremidad funcional. Si usted no consigue una extremidad funcional, apague y vámonos, señores. No se puede hacer la preservación. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos haciendo, definitivamente hemos probado todo y hemos visto todo. Nuestro vascular sí está, que fue invitado. Lo que más, cuando nosotros hacemos la cirugía de recesión amplia, ¿qué tipo de injerto utilizamos? El vascular, no se lo gana el Gore-Tex. En miembros inferiores somos más amplios en hacerlo, en miembros superiores nos da un porcentaje mayor de falla. La cobertura, si la resección es pequeña, utilizamos colgajos. Si la incisión es grande, hacemos más colgajos microvascularizados. Los nervios, y lo dice aquí nuevamente la academia, los nervios no hay un consenso. Es decir, si le pongo un injerto libre, señores, nada. Y hablando de la biopsia por congelación, definitivamente la biopsia por congelación, hay un artículo de biopsia por congelación donde podríamos estudiar hablar toda la noche, que dice que la biopsia por congelación la utilizamos. Sí, nosotros utilizamos la biopsia por congelación cuando vemos que el tumor es un tumor que está bastante agresivo al borde, es decir, que me está llegando mucho y yo digo, este tumor es muy agresivo, tiene un grado alto, hacemos la biopsia por congelación y definitivamente hay consensos que dicen, no, la biopsia por congelación no nos puede medir a nosotros solamente, no, porque no sabemos de dónde a dónde están tomando el margen, si es del centro, de la mitad o del borde. Y es, o sea, podríamos estar hablando de biopsia por congelación, pero si lo utilizamos en tumores agresivos localmente, como por ejemplo el dermatofibrosarcoma, lo hacemos, Carlos. Estas recesiones amplias, vean, ahí lo ven, ahí abajo, esos colgajos, eso es lo que nosotros hacemos, porque la idea no es dejar el tumor, sino quitarlo en la primera cirugía. Después, ¿qué hacemos? Lo marcamos como ustedes pueden ver allí, porque es que ahí es donde nos van a decir a nosotros, fue bien o bien mal planeado la cirugía, dejamos unos clips metálicos como la que usted ve arriba en titanio para en el mar donde está el lecho mayor activo, ahí lo ponemos para la radiación. Dejamos siempre drenajes lineales, nunca pongo un drenaje de lado, porque va a contaminar mucho más compartimento. Haga una hemostasia exhaustiva, si no, se le forma un hematoma y el paciente se va a contaminar. ¿Cuándo está contraindicado esto, el salvamento? A todos, mire, ya lo dijo Carlos, más de 2 compartimentos, no insista, no va. Y hay otro que se habló muchísimo en ISOL, que es esto, 180 grados al vaso principal en la resonancia magnética contrastada, tampoco insista porque los resultados van a ser muy malos para hacer una preservación. Es decir, tenemos que tener cuidado con esto. Obviamente, en una ulceración como la que ven arriba, en una infección, llevar a ese paciente a una preservación es un fracaso. Clasificación de márgenes también es otra polémica en nosotros.
¿Por qué? Desde Enekin 1980 hasta la clasificación del 2004. Esto que ustedes les estoy presentando aquí, Enekin, intralesionar marginal, amplio, radical, residual, que es R0, no hay lesión microscópica, R1 hay lesión microscópica y R2 hay enfermedad macroscópica. ¿Qué es lo ideal? Muchachos, lo ideal es que nos quede una barrera anatómica y que nos quede un margen mayor de 1 centímetro. Esta que tenemos abajo, la dicótoma dice, ¿es positivo o es negativo? Esa no la utilizamos. Nosotros estamos utilizando la R+1 y aquí le presento el artículo de la Clínica Ortopédica Real Research. Este es el más nuevo donde nos habla de los márgenes. Y miren toda la evolución que han tenido los márgenes. Lo que sí se sabe es que estos márgenes, aquí se los puse en negrilla. El Enekin, 5% si usted hace una recesión amplia. 5%. La clasificación residual, 6% de recidiva. La clasificación R+1, que es la que nosotros utilizamos, 6%. Y la dicótoma Migre, 35% de que el paciente recaiga. Entonces, ¿qué nos hace pensar todo esto que hemos dicho? Dice la clínica Oncology, Kamaguchi dice, el curativo mayor de 5%, mayor de 5 centímetros. Decimos que cuando está adecuada la cirugía, cuando un margen de 2 centímetros, y está los amplios inadecuados a 2 centímetros. Y fíjense, entre más nos alejemos del enemigo es mejor. Y aquí podemos hablar toda la noche de los márgenes, pero la idea es irnos y la tendencia es irnos lo más separadamente posible. Por eso le mandamos al patólogo toda la patología. La quimioterapia. La quimioterapia tiene menos estudio que la radioterapia, pero la utilizamos en tumores quimiosensibles. Ahora tuvimos en Bogotá un curso donde la quimioterapia está tomando su auge. Cuando tenemos un volumen de 15 centímetros y está en la región axilar, está en la región inguinal y estamos que sí, que no, hacemos el angiotac. Si el tumor es quimiosensible de alto grado, hagámosle la quimioterapia y posteriormente hacemos la cirugía. La quimioterapia también la hacemos en metástasis pulmonares. Cuando tenemos una metástasis pulmonar, hablamos con el cirujano de tórax si es resecable o no. Llámese resecable aquella que son 3 menos de 2 milímetros. Ya más de 3 ya es irresecable. Por eso es el equipo multidisciplinario. Y aquí les traigo otro artículo del Journal Europeo donde muestran la quimiosensibilidad por sus tipos. Y podemos ver que el liposarcoma mixoide, si vemos la del centro, sarcoma sinovial, sarcoma de Ewing, ellos ponen el sarcoma neurológico, el de nervio periférico, pero para nosotros ha sido muy resistente ese tumor a la quimioterapia. En la derecha tenemos los tumores que verdaderamente vas a fracasar con la quimioterapia. Condrosarcomas extraesqueléticos, liposarcomas bien diferenciados, sarcoma de células claras, y yo le metería que los de nervio no nos ha ido bien, no responde a la quimio y tenemos inmediatamente nosotros que ver qué hacemos de una. Y les traigo nuevamente el artículo de ellos donde cogen cada uno de ellos y si el doctor Mariano me está escuchando, pues nos ayudará aquí con toda la serie de armamentarios que nosotros utilizamos. La radioterapia la utilizamos en tumores radiosensibles. Tumores, esta tiene mayor evidencia científica. En aquellos tumores que también están adheridos al paquete vascular, pero que el tumor es quimioresistente, podemos hacerle a nosotros al paciente la radioterapia. Y también podríamos entrar nosotros en polémica de cuánto centigrade, porque si tú hablas con el radioterapeuta te dice, no, porque cuando tú haces el postoperatorio, los centigrade son más pequeños, o sea, es menor. Entonces también entraríamos en una polémica. Pero lo cierto es que ¿qué queremos nosotros? Queremos es que estos vasos se encapsulen más, o sea, la cápsula esté de mayor disección para nosotros poder resecar el tumor. Pero lo utilizamos más en pacientes postquirúrgicas, buscando esto, reparar, retribuir, repoblar, reoxigenar y que sea radiosensible el tumor. Y lo dice el Journal de la Academia Europea. Ventajas: disminuye el volumen, mejora la oxigenación y facilita la recesión. Desventajas: hoy en día tenemos menos problemas en la piel, tenemos menos infección y retracción y sarcoma. Las retracciones, cuando hacemos radioterapia, acostumbramos a colocar férulas, sobre todo en la superficie de flexión, porque nos hace una contractura en flexión. ¿Listo? Y esto es lo que dice también la guía española. La guía española dice, en estadio 1 lo operan y no le hacen radioterapia. En los estadios 2 lo operan. Le hacen radioterapia si el tumor es de alto grado. Si no, solo lo dejan allí. Y lo demás, radioterapia. Si el paciente es paliativo, radioterapia. No vamos a entrar ahora en hablar de la perfusión con quimioterapia. No sé si el oncólogo hablaría de ella,
pero nosotros no lo estamos utilizando, sino en aquellos pacientes que verdaderamente no hay nada que hacer, entonces le hacemos la perfusión. Todo sarcoma de tejido blando diagnosticado lo metemos a comité siempre. Este es el grupo que ustedes ven allí. Hablamos con el patólogo, con el cirujano vascular, tórax, lo estratificamos, lo planeamos y lo operamos. Escenarios que tenemos más frecuentes aquí en nuestro medio. El paciente viene a otra institución, venga para acá. No, en ese caso pedimos bloques de parafina, pedimos los cristales, observamos la patología con el patólogo y muchas veces nos toca nuevamente hasta repetir la biopsia. Incisiones transversas y márgenes, también lo vemos. Nos toca aquí nuevamente en el paciente ver si podemos hacer una resonancia magnética contrastada, porque a veces ni siquiera nos traen los estudios y nos toca a nosotros entonces a ver qué hacemos nosotros ahí. Los tumores mayores de 15 centímetros, zonas inguinales, son tumores que vienen ya en estadios avanzados por el sistema operativo que tenemos nosotros acá. Entonces ya no podemos hacer milagros, ya esos tumores tan grandísimos, lo más seguro es que un 15 o un 20% tenga micrometástasis. Muchas veces encontramos, cuando tenemos el margen que es amplio, hecho en nuestra institución, no lo irradiamos. Pacientes tipo estadio 1, bajo grado, resección amplia, no lo irradiamos. En las resecciones amplias de R1 y R2, si nosotros lo hacemos y nos dice que hay un tumor residual, la idea es intervenir al paciente para ampliar el margen, sobre todo si es R2. Esto no lo hacemos en los liposarcomas light. En ellos no, se acepta y están descritos en la guía que usted puede esperar a esos pacientes como tal. Pero la idea es que nosotros, si tenemos margen, hágalo. Si no tiene margen o barrera, lo que llamamos barrera, pues no se puede hacer. Y es cuando recurrimos entonces a otras alternativas. Entonces, para concluirles, cuando tenemos, por ejemplo, si nos reportan que el grado de moderado es alto, independiente si es un R0, o sea, es un R0, pero es alto grado, le hacemos radioterapia. Es decir, la radioterapia, cuando ustedes vieron la tabla que les presenté, en los 1 y en los 2 van con radio. Le hacemos radio postoperatoria. ¿Verdad? Listo. La infección y sarcoma, esta es otra polémica que tenemos. Nunca se puede parar una quimioterapia si el paciente se infectó ahí, porque entonces, o sea, si está en quimio, entonces nos dicen, no, hay que esperar que la infección ceda, está peor. Cuando venimos a ver, el paciente está con metástasis. Si un paciente tiene un R0 y tiene una metástasis pulmonar, hay que tratar la metástasis pulmonar porque el paciente se le puede hacer metatexomía o se le puede hacer quimioterapia en ellos pacientes. Lo importante nosotros es nunca, si no tenemos margen y no podemos reconstruir y no podemos hacer una extremidad funcional, amputamos, no hay más. Seguimiento de los sarcomas, está establecido, lo tenemos establecido a 5 años. Son pacientes, entonces a veces nos critican que por qué ese paciente tanto tiempo viéndose. Los de bajo grado cada 6 meses, los primeros 2 años, los otros cada 3 meses. Hacemos la resonancia magnética contratada al tercer mes. Hemos encontrado a veces que se opera el paciente y al mes quieren hacérsela. Señores, nos va a dar margen de error. La radiografía de tórax, entonces lo pedimos, a menos que observemos que algo, o sea, no vemos algo bien, pedimos el TAC de tórax. Y para llevar a casa, manejo multidisciplinar, no se nos olvide. No toda la masa de tejido blando es lipoma. La etiología es genética en su gran mayoría. Historia clínica detallada, nos han mandado abscesos como sarcomas. Resonancia magnética contrastada, gold estándar. Biopsia, último examen que se hace. Estadificar preoperatoriamente al paciente, si no, no lo intervenga. Manejo quirúrgico, radioterapia y quimioterapia son complementarias. Seguimiento a 5 años. Masas subfaciales, no lo operen. Estúdienla. Y la amputación no es un fracaso. Recuerden que salvar la vida es nuestra función. Preservar la funcionalidad de la extremidad es nuestra segunda función. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Excelente charla. Muy interesante el tema. Definitivamente la ortopedia oncológica se mantiene, es una ciencia muy interesante y es algo pues que se sale de nuestro actual diario del día a día. ¿Preguntas?